por favor. Ok. Buenas noches, señor Rendón, a los años que le vemos. Buenas noches, estimada ingeniera. Una clase nada más que faltaba, no a los años. Fue una clase muy interesante. Bueno, recuerden que el día de hoy tenemos nuestra evaluación y recuerden que deben estar al día con los pagos. Bueno, la evaluación es bien fácil. Entonces hay algunas preguntitas sobre lo que son los herbicidas, de lo que vimos en las malezas y alguna que otra pregunta sobre fitomejoramiento, que son las últimas dos clases que dimos. Se desconectó el señor Sánchez. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar relacionado a lo que son las malezas o las darbenses. Vamos a hablar o vamos a tocar el tema de los abonos verdes. ¿Quién de ustedes ha escuchado sobre un abono verde y cuál es su utilidad? A ver, los escucho. ¿Cuál será? Abono verde. Ujú. No he escuchado yo. Señor Rendón, Dígame, ingeniera, ¿qué es un abono verde o qué será un abono verde? ¿qué es un abono verde? De pronto lo puedo conocer con otro nombre, pero no, abono verde no. Ya. Señor Tenorio, ilumínenos. Ingeniera, muy buenas noches. Buenas noches. Ingeniera, ya le conseguí el número para enviarle. Ah, ya. Espera, ya hablamos de eso, ¿ya? Primero veamos lo de los abonos verdes. Ya. Señor Tenorio. Dígame, ingeniera. Bueno, ya, les voy a decir yo. Hoy vamos a hablar sobre los abonos verdes, que son un tipo de plantas que se utilizan precisamente como abonos, pero cuando están en su estado vivo, es decir, yo siembro estas plantas y esas van a actuar como un tipo de abono verde. Entonces, de pronto ustedes habrán escuchado que yo siembro, dejo descansar o reposo mi suelo y mientras mi suelo está reposando, le siembro cualquier tipo de leguminosa, de gramínea o una crucífera. Entonces puedo sembrar vicia, avena, y lo que hago es, le dejo crecer libremente ahí. Cuando llega al estado o al punto de corte, yo no cosecho eso, sino que le incorporo al suelo. Entonces cumple dos funciones. La primera es que como está viviendo ahí, está creciendo normalmente ahí, es fijadora de nitrógeno, fijadora de carbono, y cuando le incorporo en forma de materia orgánica, incrementa la actividad microbiana. Entonces hoy vamos a hablar sobre estos, cuáles son, cómo se usan y por qué son bastante utilizados en lo que hablábamos, por ejemplo, ayer en agricultura orgánica, porque son una fuente de nutrición natural, ¿ya? Entonces voy a compartirles la pantalla, un segundo. Miren, entonces vamos a hablar un poco de lo que son los abonos verdes. Lea, señor Rendón, por favor. Si alcanza a ver o leo yo. Yo le leo. A ver, gracias. A ver, De- ahí vamos. Se denomina así a las plantas de vegetación rápida que se entierran en el propio lugar, destinadas especialmente a mejorar las condiciones físicas del suelo y mantener o en lo posible aumentar el contenido de humus. Ok, ahí nomás. Entonces, ¿cuáles son las plantas que son consideradas como abonos verdes? Las plantas que se siembran y que se entierran en el mismo lugar. Lo que yo les decía, ¿verdad? Yo le dejo que crezca libremente y al momento de la cosecha, del corte, cuando alcanza su madurez fisiológica, yo le incorporo al suelo. Esta incorporación les tiene la finalidad de incrementar la materia orgánica o el humus. Y recuerden que nosotros ya vimos por qué era importante incorporar materia orgánica al suelo. A ver, como un breve recorderis, porque era importante. Sí, por la nutrición, obviamente, pero en cuanto a propiedades físicas y químicas del suelo, ¿por qué? No escucho bien. No me fallen, que les pongo 0. Porque recuerden
que la materia orgánica mejora la estructura del suelo, es decir, permite que exista una mejor aireación. Si es que tengo problemas de drenaje, permite que se facilite el drenaje. Si tengo problemas de encharcamiento, libera el encharcamiento. Si por lo tanto tengo grandes problemas de infiltración, es decir, pérdida de agua, lavado de nutrientes, ayuda a que los poros se cierren para que no exista esta pérdida. Entonces, la materia orgánica, además de ser beneficiosa para los nutrientes, etcétera, sirve bastante, es muy utilizada en el ámbito de mejorar las propiedades físicas del suelo. Si hablamos de propiedades químicas, mejora la atracción o atrae mayor cantidad de nutrientes. Entonces, la materia orgánica es fenomenal, ¿ya? Lea el siguiente punto, señor Leonardo. La siguiente viñeta, por favor. Abono verde es toda planta que se cultiva en la tierra o a la que se le permite su crecimiento con el fin de proteger el suelo y posteriormente se incorporará al mismo para recuperar, aportar y mejorar las condiciones biológicas, físicas y nutricionales del suelo. Ok, entonces miren, ¿por qué les dije o por qué se relacionaba con esto de las arbences? Porque yo podía considerar o puedo considerar a las plantas de abonos verdes como cierto tipo de arbences, porque no es lo que yo voy a comercializar, sin embargo es la que me va a dar nutrientes para el suelo. Entonces, es una planta que yo le dejo crecer libremente y que después voy a incorporarla al suelo, con la finalidad de mejorar las condiciones biológicas, es decir, incrementa la interacción de los microorganismos físicas, lo que les decía de la estructura, y las nutricionales del suelo, ¿ok? ¿Cuáles son los ejemplos de abonos verdes mayormente utilizados? Lea, por favor, señor Tenorio, la tercera viñeta. Ejemplo, la avena es el mejor tutor de la besa debido a su gran consistencia, con el inconveniente de que es sensible a las heladas tardías, pero en primavera resulta perfecta compañera de la besa, por ser una gramínea. La avena permite airear y trabajar la tierra en profundidad gracias a sus numerosas raíces. Ok, entonces, ¿cuáles son ejemplos de plantas gramíneas? Recuerden que las gramíneas son excelentes abonos verdes. ¿Cuáles son ejemplos de gramíneas? Señor Rendón, ¿cuáles son? ¿Quién sabe? ¿Cuáles son ejemplos de gramíneas? Verán que si no participan, después les mando tarea. Bueno, ejemplos de gramíneas son, por ejemplo, la avena, el arroz, el trigo, la cebada, etc. Entonces, ¿han visto ustedes que cuando nosotros preparamos cierto tipo de sustratos para los suelos, que dicen utilicen cascarilla de arroz? Incluso cuando queríamos hacer el bokashi utilizábamos cascarilla de arroz. ¿Por qué? Pues porque este tiene grandes propiedades. Permite el manejo del suelo, le hace mucho más manejable, mucho más moldeable, etc. Entonces, cuando lo incorporo al suelo directamente también es un gran factor, además por las raíces que este posee. Entonces, esos son ejemplos de gramíneas, ojo. Sigamos entonces. Lea, señor Sánchez. Otra definición de qué son los abonos verdes, por favor. Son plantas con capacidad de adaptarse a diversos suelos y climas, de rápido crecimiento y alto poder de reproducción de material vegetativo. Se cultivan con el fin de proteger y recuperar el suelo. Se encuentran en forma natural como malezas en áreas no cultivadas. Las variedades que se recomiendan como abono verde son principalmente las plantas que pertenecen a la familia de los leguminosas. Estas plantas poseen una cualidad especial de forma nódulos en su raíz. Se alojan bacterias que tienen la capacidad de convivir con las plantas adaptándoles nitrógeno. Ok.
Entonces, miren, por un lado tenemos a las gramíneas, que son muy buenas para mejorar lo que es las propiedades del suelo. Por otra parte tenemos a las leguminosas. ¿Cuáles son las plantas leguminosas? Las, No me plan- acuerdo. las plantas leguminosas son, por ejemplo, todas las que crecen en vainas. La arveja, el frijol, las vainitas, incluso las guavas, esas son leguminosas, todas las que crecen en vainas, es decir, que saben lo que es una vaina, las que son así, cuando ustedes les abren encuentran aquí todas las semillas o los frutos, ¿ya? Entonces, todas las leguminosas. Ahora, las leguminosas van a escuchar en la agricultura siempre que son fenomenales también porque tienen una propiedad de fijar nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Ellas absorben el nitrógeno que está en el aire y lo convierten en un nitrógeno que es asimilable por la planta. Es decir, en el suelo transforman este nitrógeno atmosférico y lo convierten en asimilable por la planta. ¿Ya? Entonces siempre se dice que cuando nosotros sembramos leguminosas en un suelo que está en descanso, en un suelo que está en reposo, le estamos permitiendo al suelo que recupere el nitrógeno. Entonces, este nitrógeno, eh, no sé, bueno, ocurren reacciones químicas mediante el uso de bacterias, bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Qué hago entonces? Si es que yo siembro leguminosas, incremento esta capacidad de bacterias fijadoras de nitrógeno y por lo tanto incremento la actividad microbiana que existe en el suelo. Por otra parte, la planta tiene mucha más disponibilidad para absorber nitrógeno. Entonces yo siembro una leguminosa, que incluso puede ser una leguminosa que no me produzca un fruto que yo vaya a comer, porque algunas son para forrajes, otras son simplemente abonos verdes, pero que no se pueden consumir. Su fruto no se puede consumir. Entonces, me fija nitrógeno y además crea o deja nitrógeno en el suelo para una próxima planta. ¿Cómo puedo yo saber que mi planta leguminosa me está fijando nitrógeno? Porque en las raíces se forman como unos nódulos, se forman unas bolitas como rosario a lo largo de toda la raíz. Ya les voy a buscar una imagen, sí creo que está más adelante. Entonces eso me demuestra que es una planta fijadora de nitrógeno. Por lo tanto, un excelente abono verde son todas las leguminosas. Frijol, arveja, el porotón, el frijol de palo, incluso se podría decir que hasta las guavas, pero las guavas como son más arbustos, perdón, como son árboles, no se les puede incorporar después del suelo, entonces esas como que no se utilizan como abonos verdes, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que nace un poco la historia de los abonos verdes? Hace muchísimos años, desde la antigüedad, cuando los agricultores pasaron de ser nómadas a sedentarios, empezaron a ver la utilidad o la necesidad de cuidar el suelo. No es que siempre hicieron eso. Las civilizaciones antiguas lo que hicieron primerito es destruir el suelo. Entonces empezaron con lo que hacemos ahora, la tala de árboles, quitaban ciertos tipos de barreras que eran utilizadas para detener los ríos, entonces empezaba a perder el suelo por el agua, por el viento, por las inundaciones, etc. Después, civilizaciones griegas y romanas empezaron a utilizar ese tipo de abono verde porque se dieron cuenta que cuando yo mantengo cubierto a mi suelo, este no se pierde por viento, no se pierde por el agua, no se pierde por la escorrentía. Como dato curioso, cuando el suelo está desnudo, han visto ustedes que pasa el viento y que hace, levanta la polvareda, ¿verdad? Esta polvareda es una pérdida de suelo, es una erosión del suelo. Todos los microorganismos que están en la capa superficial se levantan, se pierden, se lavan los nutrientes del suelo que podrían haber sido aprovechables por la planta, simplemente se pierden. Entonces, siempre lo ideal es mantener un suelo con una cubierta vegetal. Ahora, la cubierta vegetal puede ser muerta, es decir, yo puedo utilizar césped que yo haya cortado, restos de hojarasca, etcétera, o puede ser vivo, como los abonos verdes, ¿ya? La idea es que siempre ustedes deben mantener un suelo cubierto, ¿ya? Porque el suelo cubierto evita incluso que se erosione por el agua. Ustedes han visto que cuando vamos por una parte de tierra y llueve, después nos vemos todo el pantalón está sucio como de lodito, los zapatos se ensucian, etcétera. ¿Por qué? Porque la gota Recién de me llega tu agua, mensaje. Oye, ese carro, digo que no me había dado cuenta que estaba la...
Te estaba diciendo que te pasó con el carro que se te apagaba. Se me apagó ahorita. La gota de agua, entonces, rompe las partículas. Tenemos nuestra primera capa del suelo y la gota de agua cae como una bomba sobre el suelo. ¿Por qué? Porque está envuelta en una membrana. Entonces nosotros vemos que esa membrana es como indefensa, pero en realidad esa membrana tiene muchísima fuerza y cuando llega directo al suelo, rompe el suelo, levanta el suelo. Entonces nos hace perder nuestra primera capa. Por lo tanto, por eso les decía que el suelo, la lluvia con gota de agua, incluso la escorrentía, erosionan el suelo y hacen perder la primera capa nutricional. Por eso la importancia de tener una cobertura vegetal y por eso la importancia de los abonos verdes. ¿Ok? Entonces, lea, señorita Erika, la segunda viñeta. El uso de especies Ujú. leguminosas. El uso de especies leguminosas como abono verde para mejorar los suelos data de hace muchos siglos, ya que las primeras civilizaciones griegas, romanas y chinas los usaban. Incrementar la cantidad de materia orgánica o nitrógeno asimilable, reducir la pérdida de nitrógeno mineral por lavado. Ok, lo que les expliqué, para qué sirve y por qué se usa, ¿ya? Entonces, ¿qué quieren hacer primero los abonos verdes? Los abonos los abonos verdes buscan incrementar la materia orgánica y el nitrógeno, principalmente eso porque las plantas son fijadoras de nitrógeno. Quieren que se reduzca la pérdida de nitrógeno mineral. El nitrógeno mineral es como pueden asimilarlo a las plantas. Quieren concentrar elementos nutritivos que probablemente en el suelo no están disponibles o que no son asimilables. Y por último, buscan reducir la formación de las arbences. ¿Por qué? Porque no pueden, las arbences ya no van a tener espacio para poder salir. Los abonos verdes les cubren, les ganan y entonces la competencia de espacio permite que las arbences no crezcan. La mayor o menor facilidad de descomposición de estos abonos se refiere o se evalúa mediante la relación carbono-nitrógeno. ¿Qué es la relación carbono-nitrógeno? Se refiere a la relación que existe entre la cantidad de carbono que está en mi suelo y la de nitrógeno que le voy a aportar. ¿Ok? Entonces se refiere a la cantidad de carbono que está en mi suelo y la de nitrógeno que le voy a aportar. La relación carbono-nitrógeno no puede ser igual, tiene que existir mayor cantidad de carbono que de nitrógeno para que pueda existir una descomposición mucho más rápida. ¿Ok? Entonces, mientras más estrecha es la relación entre carbono y nitrógeno, más fácilmente se descompone el residuo. Por ejemplo, un rastrojo de cereal tiene una relación carbono-nitrógeno alrededor de un 20-25, ¿ya? Entonces son más rápido de descomponerse. En pocas, no es tan fácil el proceso de descomposición. El proceso de descomposición se basa en la relación carbono-nitrógeno que tiene que existir. Entonces no es que yo a mi planta le voy a poner todo el nitrógeno, al suelo, le voy a poner toda cantidad de nitrógeno si es que en realidad no tiene carbono, porque el proceso de descomposición va a ser mucho más lento. ¿Ok? Entonces, lea por favor las características de los abonos verdes, señor Rendón. Característica del abono verde. Primero, deben desarrollarse como cosecha secundaria entre las cosechas principales. 2. Deben crecer satisfactoriamente en suelo pobre. 3. Deben producir gran volumen de masa verde. 4. Deben consumir la misma cantidad de agua posible. La mínima. 5. La mínima cantidad. 5. Deben tener un ciclo de crecimiento rápido. 6. Deben poseer un sistema radicular extenso y penetrantemente Penetrante con el cual. explore la mayor extensión posible, sobre todo En profundidad. Entonces, mire, primero tiene que sembrarse como una cosecha secundaria, por lo que dijimos para qué sirve. Tienen que tener la habilidad o deben tener la habilidad para crecer en suelos pobres, porque se supone que ahí es donde yo voy a querer recuperar la materia orgánica. Tienen que producir grande cantidad de follaje verde, porque ese es el que al final me va a actuar como materia orgánica.
tienen que consumir la mínima cantidad de agua posible, porque recuerden que uno no es que va a estar ahí regándole pasando un día, sino que uno le deja con la finalidad de que sea menos trabajo, porque tanto para el agricultor como para el suelo. Por lo tanto, debe tener también un ciclo de crecimiento rápido. No puedo yo sembrar una que dure años de años, sino que al contrario, la que dura 6 meses máximo está bien. Y tiene que tener un buen sistema radicular, tanto profundo como extenso. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto, cuando cubre gran parte, no le da chance para que crezcan las arbences. ¿Ok? Y por lo tanto puede también fijar mayor cantidad de nitrógeno y dejarlo expandido sobre gran superficie del suelo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se plantan los abonos verdes? Lea, señor Leonardo, por favor. Ya. Cuando plantamos el abono verde, se inicia con limpia de malezas para luego sembrar las semillas de abono verde en parcelas con pendientes. Se siembran por posturas con el uso de chuzo o macana en suelos con topografía plana. Se puede sembrar de la misma forma que en laderas. Puede hacerse en tres momentos distintos, intercalado entre dos cultivos como si fuese un cultivo más de la rotación. 2. Asociada a un cultivo durante todo su ciclo. 3. Intercalado con un cultivo entre las franjas que quedan entre las líneas de cultivo o de árboles. Ok. Entonces, miren, para yo poder iniciar mi cultivo de abono verde, primero tengo que quitar todas las malezas. ¿Para qué? Para que no existan. Entonces, las arbences, vamos a quitar todas las arbences. Se pueden sembrar en 3 momentos diferentes. Entonces, yo puedo sembrarla intercalada, es decir, siembro, cosecho, siembro, cosecho, siembro, cosecho. En pocas. Cosecho lo que es de mi interés y siembro el abono verde. Después, cosecho lo que es de mi interés y siembro el abono verde para darle descanso al suelo. La otra puede ser que se asocie a un cultivo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo claro de asociación de cultivos y que hacíamos, pero no sabíamos que era un abono verde de rotación? ¿Cuál es, por ejemplo? Que todos hacemos, todos hemos hecho. Cuando sembramos maíz, ¿le asociamos con qué? Les pongo cero. ¿Qué ves, señorita Briones? ¿Con qué le asocia? Cuando sembramos maíz. Sí. No, es que no entiendo, no sé ni a qué se refiere. Eso, porque no está poniendo atención. Ya voy a ver ese chat. Sí. Sí. ¿Qué chat? No estamos chateando. No estamos. ¿Quién dijo que estaban? Es que no estoy ni en el teléfono, entonces que me está acusando. Cuando sembramos, o bueno, ya en la sierra, digamos que en la costa no hacen eso ustedes. Sembramos maíz asociado con frijol. Entonces, el frijol es una leguminosa. El frijol es fijador de nitrógeno. Claro que uno le siembra con el maíz para que el frijol se pueda ir trepando en el maíz, pero ahora ya sabemos que la asociación de maíz-frijol en realidad es una asociación de un cultivo asociado, en el cual el frijol, por ser una leguminosa, me va a fijar el nitrógeno atmosférico, ¿ya? Entonces, esa es la asociación clara, o sea, la clave, la que siempre se hace. Entonces, yo puedo ir asociando diferentes tipos de cultivos que son de mi interés con un abono verde, beneficiándome por doble sentido, digamos, porque puedo fijar el nitrógeno, doy nutrientes y también puedo comercializar, de ser el caso. Otra cosa es intercalado con un cultivo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener plantas de cacao, árboles de cacao, y entre sus hileras siembro cualquier tipo de gramínea, de crucífera o de leguminosa, ¿ya? Entonces, esa es otra manera de aprovechar el espacio. Ya, pues yo, acá no sembramos maíz con frijoles. Bueno, ahora ya Lo seca el frijol al maíz, pues niña. Ay. Acá en la costa lo seca. En la costa, acá, porque algo mandó una foto de aquí Usted podrá sembrar acá, por ejemplo, son 10 matitas, pero no voy a sembrar, qué sé yo, 5 hectáreas y le voy a meter a las 5 hectáreas también
como No, pues, abono ay, es que eso verde es. Ustedes, ay, me olvidé o que ustedes frijol. trabajan solo a gran escala, exportadoras internacionales y todo uno les habla más Sí, caseramente. ellos solo hablan a nivel de Sí, hacienda y de cientos de miles de y los hectáreas. containers y las embarcaciones y los Y la aviones. calidad, y Pero es la que si voy calidad, a, y a los ver, a ver, pero es aviones. que si voy a sembrar algo, significa que tengo que sembrar alguna cosa que siembre para, qué sé yo, Obvio. Sí, para vender al obvio, si consumidor tiene final que y otra sembrar cosa que algo, siembre tiene que. para el consumo propio, para el consumo propio. Entonces, si es para mi consumo propio, si yo puedo sembrar yuca, y le puedo meter verde, o le puedo meter maíz y frijol, le puedo meter, qué sé yo, papaya y le puedo meter piña, Bueno, pero no se enoje. porque es para el consumo propio. No, Listo. no, no es que estamos tratando nada más de Voy a desenredar desactivar su ese micrófono. poquito. Ya. Entonces, les decía que se puede aprovechar el espacio. Mientras mayor cantidad de espacio aprovechemos, vamos a evitar la competencia o la aparición de arbences, ¿ya? Entonces, pueden existir diferentes finalidades por las que yo quiero sembrar los abonos verdes. La primera puede ser aportar nitrógeno, la otra, darle fuente de materia orgánica y movilizar los nutrientes. Entonces, yo puedo aportar nitrógeno principalmente con las leguminosas, con todas las leguminosas y las gramíneas. Puedo darles algún tipo de materia orgánica de fácil descomposición porque ellas se descomponen mucho más fácil que los residuos de cocina, por ejemplo, o de los residuos orgánicos. Y por último, movilizar a los nutrientes no asimilables. Cuando yo incorporo este tipo de vegetación o de abonos verdes, permito que nutrientes que no son asimilables por las plantas se conviertan en asimilables porque cambian toda su función química, sus enlaces, etcétera, y lo que hacen es que se puedan tornar disponibles para la planta. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es que no, los abonos verdes no funcionan o por qué pueden llegar a ser ineficaces? Lea, señor Sánchez, por favor. Los abonos verdes pueden ser relativamente ineficaces por dos razones. Primero, dado que los materiales, déjenme agrandar un poquito, no alcanzo a ver esta letra. A ver. Primero, dado que los materiales incorporados son rápidamente descompuestos, por lo tanto su efecto sobre la agregación del suelo es casi nulo. Dos, al añadir al suelo un residuo de muy fácil descomposición, relación Carbono, CN, nitrógeno. carbono nitrógeno estrecha, se estimula en tal forma a los microorganismos del suelo que estos no solo degradan el material agregado, sino que atacan a la forma más estable de la materia orgánica, pudiendo llegar a reproducir disminuciones en los contenidos de materia orgánica del suelo tratado. Ok, entonces miren, primero, cuando yo le agrego al suelo compuestos que son rápidamente degradables, es decir, que se descomponen rápidamente, no tienen tiempo de mejorar la propiedad del suelo, sino que inmediatamente se convierten en materia orgánica, después de un proceso de mineralización, se liberan los nutrientes y puede llegar o puede pasar que la estructura de mi suelo no se mejora, por ejemplo. Otra cosa y relacionado a ese mismo, ¿cuándo pasa un proceso de descomposición rápido? Cuando existe una relación carbono-nitrógeno muy estrecha, es decir, por ejemplo, 20-22, 25-26, cosas así. ¿Qué quiere decir? Que las relaciones de carbono-nitrógeno están como que en su punto ideal y entonces lo que se hace es que se descompone rápidamente el proceso y por lo tanto los nutrientes se liberan rápidamente y como no tengo planta en ese momento que pueda absorberlos, se produce como una pérdida. ¿Ok? Entonces, en esos dos casos, las plantas pueden llegar a ser, mejor dicho, los abonos pueden llegar a ser ineficaces. ¿Ok? Entonces, el manejo racional de los abonos verdes se convierte en una minita de oro. ¿Por qué? Me evita la pérdida de nutrientes por lixiviación, es decir, los nutrientes no se caen, no se lavan, no se van a las capas más profundas. Me controlan la erosión del suelo, fundamental.
y me permiten mantener o agregar, adicionar la cantidad de materia orgánica a mi suelo. ¿Ya? Entonces cumplen esos 3 tipos de funciones principalmente. Me evitan la pérdida de nutrientes, me controlan la erosión y me incorporan materia orgánica. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo claro? Ya les voy a tomar la evaluación la siguiente y ahí voy a ver si está todo claro. Ahí vamos a ver cómo la señorita Briones se ríe. Entonces, nuevamente para recordar. Recuerden que los abonos verdes, las leguminosas, fijan el nitrógeno atmosférico en el suelo. Recuerdan que les dije, toman todo el nitrógeno atmosférico que está en el suelo, me fijan y me hacen que esté asimilable o que sea disponible para las plantas. Por lo tanto, mejoran también la actividad microbiana del suelo, porque para que este nitrógeno pueda tornarse disponible para las plantas, tienen que pasar por un proceso, tienen que incrementar las bacterias, etcétera. Entonces, aumenta mi población microbiana. Otro uso de las leguminosas que yo puedo utilizar como abonos verdes, por ejemplo, son los granos tiernos del gandul o la arveja. ¿Qué nos dice aquí entonces? Cómo se preparan, etcétera, y que la mezcla de leguminosas con gramíneas para la elaboración de los ensilajes y los senos, entonces dirigido para la alimentación de los animales. Ustedes sabrán que las leguminosas tienen grandes contenidos de proteínas y por lo tanto, se utilizan bastante para la elaboración de forrajes o ensilajes o enolajes en el caso de los animales. Entonces yo puedo hacer un doble propósito. Yo cubro mi suelo, le protejo al suelo, etcétera, y además con la cosecha de esto puedo darle alimentación a los animales, ¿ya? Aquí entonces es cuando se tiene un tipo de, ¿cómo es esto? De beneficio cruzado, ¿ya? Entonces, aquí algunas propiedades de los abonos verdes, algunas características. Lo que ya dijimos, protege el suelo contra la erosión, aumenta la retención de agua, reduce la evaporación del agua. Esto es obvio o es lógico pensarlo, porque si es que yo tengo una cobertura, ya no le va a afectar el calor. O sea, si es que existe calor, la cobertura es como que le refresca e impide que el suelo pierda el agua, que el suelo evapore, que las plantas transpiren. Por lo tanto, va a reducir la temperatura del suelo. Cuando reduce la temperatura del suelo, significa también que está manteniendo un hábitat adecuado para los microorganismos, porque obviamente están más frescos. Evita lo que les decía del agua. Recuerdan que se rompía el suelo, y la gota de agua rompía el suelo, y han visto ustedes que quedan como unas costras, así que se hacen unas costras literal en la superficie del suelo. Entonces, cuando utilizo abonos verdes, como es una cobertura, evita que la erosión del agua me afecte. Evita que crezcan las arbences, aporta materia orgánica, recicla los nutrientes, promueve la preparación biológica y también disminuye la infestación de plagas y enfermedades. Todo lo que les dije aquí están enumerados, ¿ok? Igual ya voy a subir esa presentación también a la librería virtual. Listo. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, ¿cómo se llama esta clase? ¿Abonos verdes? Sí, abonos verdes. Ah. Cuando ya vas a terminar la clase recién pregunte, imagínense. A ver, es que ingresé tarde, por favor. Ya. A ver, voy a tomarles lista y van a ir a rendir la evaluación. La evaluación está facilita. Si ahora no sacan 10, yo les pongo 0. Siempre nos dice lo mismo. No amenace, ingeniero. Es que si no te aburrido. A ver. Atendamos a la lista. Señor Sánchez. Presente, Rendón. Briones. Presente, ingeniera. Cabello. Plasencio. Presente, ingeniera, presente. Sí, ya estaba el señor Cabello, yo ya le puse falta. Ya. Y el señor Tenorio. Listo. A ver, vamos a rendir la evaluación. Voy a habilitarles en este momento, no se vayan de ahí. ¿Dónde está? A ver. Antes de eso.
Todos enciendan su cámara para hacer una captura de pantalla, porque si no, no estamos en clase. ¿Se da cuenta, ingeniera? ¿Se da cuenta? Ya. Eso, el señor Rendón. Ya se ha cambiado de... El señor Rendón. El señor Tenorio ya se ha cambiado de sitio para que le llegue la luz. Uy, Ya saben, para no hacerle tan aburrida la clase. No, ese es bueno, ese es bueno. Ya. Listo. Entonces voy a habilitarles en este momento la evaluación a las 9. Lean. Creo que están unas 6 preguntas o algo así. Son poquitas. Lean porque están bien facilitas, bien facilitas. Incluso sabían que la presentación estaba subida en la plataforma, en el aula virtual, librería virtual. Entonces no hay nada. Hay una que otra pregunta de los herbicidas, que también hablamos en la parte de malherbología, por lo tanto no hay ningún problema. Déjenme que les habilito ahorita un ratito. Arbences, se llama Arbences por si acaso, ¿ya? Ingeniera, ¿y se aplica de Team Marín de Doping Web? Usted siempre creo que le aplica la misma, oiga. Vida hay una sola, ingeniera. Listo, ya está habilitada. Que les vaya bien. Nos vemos el día miércoles, No, ¿ok? esa plataforma ese está mal bien solo para 8 sonó, nada más. ese bien sonó con harto Ingeniera, sarcasmo. ingeniera, le paso más tarde el Sí, número de la ingeniera. cuéntame rapidito qué le dijo. Ya, él estuve hablando antes, conversando con él y él me dijo que ya, él sí puede, pero lo que pasa es que tiene que mandar un oficio para enviar, para presentárselo al dueño de la empresa. Y me dijo que sí le diera el número. Claro, claro. Entonces ahí me Ya. puede enviar un mensajito al grupo o si no un mensajito privado y el nombre del señor para escribir. Sí, pero él me dijo que lo podía llamar entre sábado y domingo porque días particulares acá no coge mucha señal. Ok, ok. Ya, Era que ya. le diga mi nombre por si acaso y que me guarde. Vaya después la mujer por ahí a buscarme. No, yo le di su nombre y todo eso. Chévere, muchas gracias, señor Leonardo. Vayan a rendir la evaluación. Éxitos. Gracias. Hasta mañana. Hasta 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 el miércoles. hasta el miércoles.